Buenas tardes. En el Ecuador de esta jornada de lanzamiento del Plan Estratégico de Melilla 2029, vamos a tocar dos asuntos, dos conceptos de una pulsión humana muy clara. Pero antes de ello, quisiera comentarles, para que tengan algunos datos de cómo han ido estas 2 semanas anteriores que ya prácticamente se van cumpliendo. La primera semana tuvimos 120 asistentes a las distintas ponencias de media. La segunda semana tuvimos 75 asistentes y debido a una concentración grande de las distintas jornadas que se vienen sucediendo y también como comentario hecho por personas que están siguiendo esta acción institucional, de esa concentración, hemos previsto también para cuadrar un tanto la agenda de distintos ponentes, la última semana que corresponde a las ponencias establecidas para las distintas consejerías de la ciudad autónoma que se encuentran en este momento, todas inmersas en la planificación del presupuesto, algo fundamental para la ciudad para el año que viene, hemos previsto dejar esa última semana para enero. En concreto, las 5 últimas jornadas se celebrarán entre el 18 y el 22 de enero. Es más cómodo para los propios ponentes, seguramente para los asistentes también, y distanciarlo algo, y seguramente, a su vez, servirá para aportar quizás más contenido al desarrollo de las mismas. Dicho esto, hablaba al inicio que hoy tocaremos 2 conceptos de una gran pulsión humana y que están íntimamente unidos y que tienen que ver mucho con ese futuro o este futuro casi inmediato y el presente también que deseamos para la ciudad de Melilla. Esa estrategia, ese plan estratégico. En concreto, son el aeropuerto de la ciudad como una de las vías de salida y entrada a Melilla fundamental. No tenemos carreteras, siempre se dice, pero es que la verdad podemos salir o entrar vía aérea o vía marítima, y el turismo. El turismo, ese ansiado espacio verdadero, que lo necesitamos verdadero y en el cual se centran muchas esperanzas a la hora de pensar en un futuro inmediato para la ciudad. Sí es verdad que son alternativas, en concreto el turismo, que está íntimamente unido con las comunicaciones, alternativas a lo que hasta ahora era el producto principal y fronterizo en Melilla, pero evidentemente todo es compaginable, pero sí es cierto que hay que profundizar en esto que hoy precisamente se tratará. Y para ello, en la primera ponencia tendremos al director del aeropuerto, a don Iván Grande Merino, que le saludamos ya. Buenas tardes, Iván. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Él es ingeniero industrial, licenciado en Ingeniería Aeroespacial por la Universidad de León, máster universitario en Estructuras de Edificación de la Universidad Politécnica de Madrid e ingeniero técnico aeronáutico, especialidad aeropuertos por la Universidad Politécnica, igualmente de Madrid. Su experiencia profesional, por resumirla, es director del aeropuerto de Melilla en este momento, fue jefe de la sección técnico-operativa del aeropuerto de Melilla, en concreto de la empresa pública AENA. También estuvo en operaciones, estuvo en responsabilidad de operación del aeropuerto de Ibiza y director de proyecto de división de proyectos de aeropuertos en el INECO, que estuvo igualmente. A su vez, trabajó en asistencia técnica de obras de Sharp Arquitectura. Él dirige el aeropuerto, él sabe de nuestras comunicaciones aéreas y a él le corresponde ahora hablarnos. Tiene la palabra, Iván. Recuerden, tienen la oportunidad de establecer sus preguntas a través del chat y serán contestadas en directo o vía escrito. Lo dicho, Iván. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Voy a compartir una presentación que sirva un poco de ayuda. Es muy sencillita, pero bueno, puede hacer un poco quizá más amena la charla y así no solo me escucháis a mí.
Bueno, la ponencia la he dividido en dos partes claramente diferenciadas. Una es la situación actual, que me parece interesante para saber dónde estamos y, por lo tanto, conocer hacia dónde nos podemos dirigir. Esta situación actual presenta ahora mismo un inconveniente importantísimo que, como todos sabéis, se ve muy afectada por la cuestión del COVID. Es decir, antes del COVID, la situación del aeropuerto o de los pasajeros que transitaban por el mismo era con unos condicionantes y con unos planes estratégicos, y con la situación del COVID, lógicamente, esto se ha visto totalmente alterado. Esto no es una novedad y ha pasado en todos los ámbitos empresariales, incluso humanos. Voy a hacer un poco la diferenciación para saber dónde nos dirigíamos y cómo se ha visto eso alterado por la situación del COVID. En esta primera presentación quiero poner un poco en relevancia que el aeropuerto de Melilla es uno de los 48 aeropuertos o helipuertos que tiene la red de AENA en España, a la que hay que sumar algún aeropuerto gestionado por otro gestor aeroportuario, como puede ser el de Teruel, Castellón o Ciudad Real, o los aeropuertos catalanes que no pertenecen a la red de AENA. Y lo pongo porque, en cierto modo, son nuestros destinos, pero también son nuestros competidores, ya que estamos en un mercado global y las rutas que se implanten en el aeropuerto tienen como competidores directos a otros aeropuertos españoles y, por extrapolación, al resto de aeropuertos europeos. Aunque en nuestro caso ahora mismo no estamos en esa lucha. Las rutas que teníamos en 2019 eran estas que marco aquí, en color verde las rutas que estaban todo el año, y en color amarillo las que se producían en el periodo estival y en Navidad. Aún llegaban hasta 10, una serie de rutas diversas, con lo cual podíamos ver que el mapa de conectividad del aeropuerto de Melilla no era nada malo comparando con otros aeropuertos de su categoría. Sin embargo, en 2020, y como consecuencia del COVID, las rutas se han visto reducidas. Esto es algo que ha pasado en todo el mundo, y actualmente contamos solo con estas 5 rutas: la ruta a Madrid, la ruta a Málaga, operada por 2 compañías, Air Europa y Aerostrom, y las 3 de obligación de servicio público a Sevilla, Granada y Almería. Pero, si bien principalmente la de Madrid y la de Málaga se han visto reducidas mucho en su frecuencia. En 2019 teníamos días con 3 o 4 vuelos a Madrid por día, y ahora tenemos 5 por semana. Y con Málaga llegábamos a tener hasta 7, 8, incluso 9 vuelos diarios a Málaga, y ahora estamos en una media de 3, 4 como mucho. Esto es importante porque, digamos, de una situación muy buena de partida, la que teníamos en 2019, para tratar de dar pasos hacia adelante y conseguir más rutas y mejorar la infraestructura en un sentido determinado, hemos dado un paso atrás de momento como consecuencia de esta pandemia. Los pasajeros que teníamos en 2019, con los que cerramos el año, fueron 434.000 pasajeros, lo que supuso una variación con respecto al año 2018 de prácticamente un 25%. Fuimos de los aeropuertos de España que más creció en pasajeros. Esto se debió principalmente al paso de la bonificación del 50 al 75% al viajero, y por la entrada en funcionamiento de las rutas principales de obligación de servicio público y alguna otra, como la de Ceuta y Barcelona, que se unieron a estas de servicio público. El ranking que ocupamos en el grupo de aeropuertos españoles es el 23. Estamos justo por debajo de Zaragoza, que tenía 460.000 pasajeros en el año 2019, y por encima de ciudades con cierto prestigio internacional, como pueden ser Pamplona, San Sebastián, Vitoria, Valladolid o Córdoba, un poco por ubicarnos.
La evolución histórica de los pasajeros es esta, para que vean cómo ha sido, con ciertos altibajos en los años 90 y con un máximo en 2019, como decía. Esta es la situación que teníamos en el año 2019. Y he querido poner esta transparencia para que analicemos, más allá de los números, porque 434.000 pasajeros pueden decir mucho o poco, pero sí que quizá es interesante saber quiénes son esos pasajeros. Por residencia, el 58% eran de Melilla y el resto prácticamente de España. Siendo un pequeño, muy pequeño porcentaje del 2% los que tenían la residencia en el extranjero. Es decir, esto ya nos ubica en qué tipo de rutas tenemos y cuáles son los usuarios de estas rutas. Por nacionalidad, más de lo mismo, española 95% y extranjera un 5%. Esto significa que hay un pequeño porcentaje de residentes en España que tienen nacionalidad extranjera. El motivo del viaje, esto es muy interesante. Por negocio viajaban el 27% de las personas, en torno a un 30-35% visita parientes y amigos, vacaciones el 20%, que es donde entraría, digamos, la relación directa con el turismo, y por otras causas el 17%, siendo un porcentaje alto de ese 17% las causas o los viajes sanitarios, sobre todo de personas de Melilla que han ido a Málaga, sobre todo en los primeros vuelos de la mañana. Dentro de visita de parientes y amigos, sobre todo se encuentran personas de Melilla que viajan fuera a ver a sus parientes, más que parientes o familiares que vengan a Melilla. Y como dato curioso, en cuanto a género, no hay una igualdad, siendo el porcentaje de hombres que han viajado el 56% y de mujeres el 44%. Quizá esto tenga que ver con los viajes de negocio, donde quizá todavía hay más, hay predominancia de hombres que viajen. Y por edad nos encontramos sobre todo que el rango de edad en el que se viaja cuenta entre los 30 y los 49 años, de 38 años de edad media. Pues son personas que han empezado a trabajar, que tienen un nivel adquisitivo medio al menos y que viajan por las causas que he comentado. Esa transparencia es curiosa. En cuanto a la duración de la estancia, el máximo con diferencia se encuentra en la franja entre los 2 a 7 días, es decir, que muchos de los viajes que hacen los melillenses o las personas que vienen a Melilla están en el entorno de un fin de semana o un puente. De ahí que tuviéramos ocupaciones altísimas viernes, sábado y domingo, llegando incluso al 100% de la ocupación, y ocupaciones más bajas en torno al 50% de lunes a jueves, ya creciendo el jueves, sobre todo cuando había un puente a la vista. Esto se ve reflejado en ese gráfico. Curioso también es el tamaño del grupo de viaje, donde se ve que la mayoría de las personas viajan solas. Esto, por lo tanto, tiene cierta relación con los viajes profesionales, viajar a ver a parientes, etcétera. Y no tanto con las vacaciones, donde en la mayoría de los casos solemos viajar acompañados con otros familiares o amigos. Y en cuanto a los estudios o a la situación laboral, se ve que hay un porcentaje muy elevado de personas que tienen estudios superiores, un 63%. Esto al final tiene relación con las personas que viajan solas y con las que viajan a ver a sus familiares. Y en cierto modo yo creo que aquí se ve reflejado el gran número de funcionarios o personas que están desplazadas en Melilla y que tienen un alto nivel educacional o de renta. Esa es un poco la situación del viajero en el aeropuerto de Melilla. En cuanto a los movimientos fueron 9.800 prácticamente, una variación del 21%, y en la situación de operaciones nos encontramos en el ranking 27
de los aeropuertos españoles. Aquí bajamos un poco respecto al número de pasajeros porque hay aeródromos con mucho movimiento y pocos pasajeros, como puedan ser Cuatro Vientos, Son Bonet, aeropuertos, digamos, que mueven muchos aviones de carácter privado o de carácter de formación. Pongo aquí un dato que es muy curioso, porque la media diaria de las operaciones ha sido de 27. Luego esto lo contrastaremos con la capacidad actual que tiene la infraestructura para saber si estamos alcanzando el tope de la capacidad de la infraestructura o, muy por el contrario, todavía tenemos margen para usar las infraestructuras actuales. En cuanto al perfil operacional, el 83% de los vuelos han correspondido en Nostrum, el 16% en Europa y luego hemos tenido un porcentaje del 1% para los vuelos de carácter sanitario de Urgemerca Canarias. En este tipo de vuelos, lógicamente, es casi mejor no viajar. Si viajas es porque tienes alguna dolencia y es necesario un traslado al hospital. La capacidad que tiene el aeropuerto de Melilla es de 6 arribadas o 6 llegadas a la hora o 6 salidas con una operación conjunta de 10. Esto significa que con el horario operativo de verano podemos llegar a 130 operaciones diarias, que sería el máximo total, en números redondos, y en invierno sería de 110. Si recordamos lo que he comentado en la transparencia anterior, estábamos en una media de 27 operaciones, es decir, muy lejos de estas 110 o 130. Es decir, que todavía tenemos bastante margen para llenar los huecos donde no tenemos tantas operaciones. Y una vez dicho esto y viendo dónde nos encontramos, vamos a ver cuál es el potencial futuro. Y remarco otra vez la cuestión de la pandemia del COVID, que ha trastocado un poco todo y es muy difícil hacer previsiones de tráfico, de pasajeros, operaciones, porque uno de los sectores que más se ha visto afectado por esta pandemia ha sido el transporte y el turismo en particular. Es decir, las compañías aéreas y los aeropuertos ahora mismo tienen un nivel de actividad bajísimo. AENA ahora mismo se encuentra en torno a un 20 y tantos % de movimiento respecto a lo que había en el año 2019 y el aeropuerto de Melilla se encuentra ahora mismo en un 42% de actividad con respecto a lo que teníamos en 2019. Con esto lo que quiero decir es que hacer apuestas de futuro ahora mismo es prácticamente imposible, porque prácticamente no sabemos qué va a pasar dentro de un mes, si va a haber una ola, si no, si va a haber restricciones de movimiento que afectan mucho al movimiento de las personas en el transporte aéreo. Esto es lo que estaba un poco comentando. ¿Cuál es el proceso de generación de nuevas rutas en el ámbito aeroportuario? Bueno, es algo más complejo de lo que he tratado de reflejar en esta transparencia. Trato un poco de ver cuatro pinceladas. Al final partimos de un atractivo para los potenciales pasajeros. Ese atractivo se tiene que generar en los dos lados de la ruta. Es decir, por una parte, Melilla tiene que generar un atractivo para el pasajero que quiera venir a Melilla, ya sea a través de ser un destino turístico o a través de ofrecer, no sé, otra serie de cosas, ser un destino para ciertos profesionales, lo que corresponda. Y en la ciudad de contrapartida también hay que generar esa atracción, es decir, esa ciudad tiene que ser atractiva para no solo retornar a los turistas que vinieran a Melilla en el caso de que lo enfoquemos de esta manera, sino para que los melillenses puedan viajar a esa ciudad. Porque la ruta, digamos, es económicamente rentable si en ambos trayectos el índice de ocupación es alto. Es decir, son muy pocas las rutas que solo funcionan en un trayecto. Una vez que la ciudad de Melilla, por centrarnos, ha generado un interés que puede ser perfectamente turístico, se genera esa necesidad de
de viajar. Y aquí las compañías aéreas entran en un análisis interno. Primero competimos con otras rutas posibles. Es decir, que aunque haya, digamos, un atractivo turístico en Melilla, ahora mismo se puede establecer en el ámbito de la Unión Europea y para toda compañía europea cualquier ruta. Es decir, podemos competir perfectamente con un París-Cracovia, con un Zaragoza-Asturias o nosotros siendo un Melilla o Porto, por poner distintos casos. Y ahí entra el análisis que hace la compañía. Es decir, esa ruta es rentable desde distintos puntos de vista. O no lo es. Es rentable si el índice de ocupación es alto y, por lo tanto, voy a tener cierta rentabilidad o al menos recuperación de costes. ¿Qué compañía tengo? O sea, ¿qué competencias tengo con otras compañías que operen esa ruta o rutas similares? ¿Cuáles son las tarifas aeroportuarias en los aeropuertos de origen y destino? Porque la tarifa, por ejemplo, de operar en Madrid-Barajas es muchísimo más alta que la de operar en Melilla. Puede ser del orden de 10 veces la diferencia. Es decir, que pueden ser aeropuertos más atractivos desde ese punto de vista que otros. ¿Cuáles son los costes de operación en los que incurre la compañía aérea? Aquí un coste que puede ser muy claro puede ser el del combustible. Si en ese aeropuerto hay ese combustible o no lo hay, si es posible la rotación con las tripulaciones y encaje de esta ruta con otras rutas que ya realizan. Por ejemplo, por poner un ejemplo que se entienda, es muy habitual que el vuelo que viene de Málaga aterriza aquí en Melilla y luego va a Sevilla, haga otra ruta OSP Sevilla-Almería. Es decir, que entrar en ese ciclo también es importante a la hora de las compañías. El modelo de negocio que tiene la propia compañía aérea, porque, por ejemplo, Air Nostrum tiene un negocio o una forma de entender el negocio deslocalizado y les da un poco igual hacer un Valencia-Asturias, pero Europa tiene otro concepto diferente porque su negocio o su rentabilidad está principalmente en enviar pasajeros en vuelos intercontinentales y, por lo tanto, les interesa mandar a los pasajeros de aeropuertos periféricos a Madrid o Málaga, donde tienen sub-hub y donde salen sus vuelos intercontinentales o europeos para otros destinos donde sí son, digamos, más rentables. Todo eso interviene. ¿Qué pueden ser aceleradores de tráfico? Pues pueden ser aceleradores de tráfico la política de tarifas que tenga AENA. Por ejemplo, AENA tiene bonificado ahora mismo al 100% la implantación de nuevas rutas en todos los aeropuertos y en particular en Melilla, ampliando el primer año al segundo. Ahora se están generando una serie de bonificaciones para las compañías aéreas, para aquellas que puedan recuperar un mayor porcentaje de tráfico del que tenían en 2019. El atractivo turístico empresarial que tenga Melilla. Un acelerador claro también es la bonificación al transporte del 75%. Es decir, esto influye mucho en el crecimiento espectacular que hubo en 2019. La competencia con otros medios de transporte es evidente. Si un trayecto solo lo puedes hacer en avión, pues no hay esa competencia, pero si lo puedes hacer en tren o por carretera o por cualquier otro medio de transporte, pues evidentemente hay una competencia. Las obligaciones de servicio público también influyen en el tráfico y las rutas que se generan. Y, por último, es vital el apoyo de las instituciones y organismos locales, que puede ser de manera directa, subvencionando a compañías de distintos modos o variedades, o a través de la propia promoción turística de la ciudad. Esto es fundamental para generar rutas, como decía. Y, en cambio, ¿qué desaceleradores de tráfico podemos tener actualmente? Pues uno es clarísimo, el COVID-19, por las restricciones, por el miedo a volar, etcétera, etcétera. La competencia con otras rutas.
la capacidad turística y los servicios asociados. Es decir, los operadores aéreos también miran el potencial turístico que tiene una ciudad. Difícilmente se pueden mandar 300 turistas a una ciudad que no tiene una capacidad hotelera o no tiene una infraestructura después de la llegada, digamos, al aeropuerto, ¿no? El atractivo turístico empresarial también puede ser un desacelerador de tráfico si no está bien enfocado. Y en el caso de Melilla tenemos dos barreras que vencer. Una es el entorno geopolítico y otra es la reducida población de Melilla. El entorno geopolítico condiciona en gran medida el desarrollo del aeropuerto y de la zona, como todos bien sabemos, y influye de gran manera. Y la población de Melilla es reducida, es decir, aun siendo muchos los pasajeros o los melillenses que viajan, está claro que la población de Melilla ahora mismo es finita y que por lo tanto un melillense puede pasar de viajar 10 veces al año a viajar 12, pero no es finita esa capacidad. Por lo tanto, el aumento de las rutas y del tráfico y al final del pasaje va a depender fundamentalmente de la capacidad que tenga Melilla para atraer turístico. Y por último, las condiciones de operación. Es un poco todo lo que hablaba en una de las transparencias anteriores. Aquí paso a un siguiente grupo de comentarios o análisis, y son distintas cuestiones que se van a hacer desde el aeropuerto para fomentar el aumento de rutas o el número de aeronaves o de tipos de aeronaves que pueden operar. Estamos en un proceso de cambio de referencia del aeropuerto. Todos los aeropuertos tienen una referencia, un número y una letra de clave que depende de las características de su infraestructura, la plataforma, la calle de rodaje y la pista, y por lo tanto determinan qué tipo de aeronaves pueden operar en este aeropuerto. Independientemente de que luego las compañías, lógicamente, en función de sus intereses empresariales, lo hagan o no lo hagan. El aeropuerto de Melilla actualmente tiene una categoría, un número y una letra de clave de tipo 2C, y el aeropuerto va a pasar en los próximos meses a una categoría 3C. Esto es un cambio muy importante. No es una cuestión menor, porque vamos a ver que el número de aviones que van a poder operar en el aeropuerto de Melilla da un salto cualitativo muy importante y, por lo tanto, nos da más cartas para que alguna compañía o las compañías que ya operan puedan utilizar otro tipo de aeronaves, y nos da también cierta versatilidad. El cambio principal afecta a la pista en cuanto a la franja de la misma, que pasa de 80 metros a 150. Esto va a generar un compromiso con una obra que va a consistir en un movimiento de tierras, en una nivelación, en un enrasamiento de los obstáculos, en un cambio del balizamiento, en la colocación de luces de toma de contacto, y otra serie de cuestiones asociadas, como son las superficies de seguridad que están al final de cada pista. Como consecuencia de este cambio de clave, aquí está la lista de los aviones de mayor clave que van a poder operar a partir del año que viene en el aeropuerto de Melilla. Tenemos más característicos, pues los CRJ, Embraer 170, Embraer 190. Tenemos varios aviones, se suelen llamar de negocios. Y tenemos el Airbus 318 y el Airbus 319, aunque si bien tendrá que tener unas restricciones en sus operaciones. Esto es un salto cualitativo muy importante para el aeropuerto, que lleva una inversión asociada fuerte,
que empezará el año que viene con la redacción de los proyectos asociados en 2022 con una mejora y adecuación de la plataforma de estacionamiento de aeronaves y en 2023 y 2024 con todo esto que hablaba en cuanto a la nivelación de la pista, movimiento de tierras y señalización y balizamiento de la misma. El rango de operaciones, aunque esto es un gráfico muy estimado y depende de muchas cuestiones, simplemente es una cuestión visual, plasmado el alcance tipo de la TR-72-600 y un alcance de una aeronave tipo 3C de reactor que puede ser un poquito mayor. Esto, por lo tanto, nos da algo más de versatilidad en las rutas que se pueden implantar en el aeropuerto de Melilla. Otras mejoras operativas que se han producido en el año 2019 y este año 2020 ha sido la aceptación por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea de un procedimiento para operaciones de aeronaves de letra de clave superior. Es decir, que ahora mismo pueden operar en el aeropuerto de Melilla de manera puntual el A400M, el Hércules, es decir, aviones de cierta envergadura militar. Se implantó un nuevo sistema de aproximación alternativo, el BOR, que viene a completar al NDB y se ha eliminado una restricción que había por una serie de obstáculos en cuanto a la operación de helicópteros. Aquí quiero aclarar una cosa porque es bastante común que la gente en Melilla piense que el aeropuerto de Melilla tiene restricciones para operar de manera nocturna y ahora mismo no hay ninguna restricción para operar de manera nocturna. De hecho, se opera con cierta normalidad. En verano, cuando hay cancelaciones o retrasos, el horario del aeropuerto se ha ampliado hasta las 11:30 de la noche para posibilitar que ese vuelo retrasado o cancelado, por la razón que fuese, pudiera hacerlo. Con lo cual, pasito a pasito, vamos abriendo las posibilidades para que se opere en el aeropuerto. ¿Cuál es la estrategia final para los próximos años? Y ya digo que esto está muy condicionado a cómo evolucione el COVID y cuánto tiempo se quede con nosotros. Pues un proceso continuo para mejorar las instalaciones, ya sea el área de maniobras, como este proyecto y esta obra asociada del cambio de clave, de la plataforma de estacionamiento que también he hablado, y en el futuro edificio terminal y servicios asociados según se vaya alcanzando la capacidad de estas instalaciones. Modernización continua de las instalaciones, esto se va haciendo todos los años tocando distintas áreas, continuar con la mejora de la calidad ofrecida al pasajero en los servicios prestados. Aquí el aeropuerto de Melilla ha obtenido 2 premios internacionales en 2018 y en 2019 por la calidad que se presta al servicio. En las encuestas que los propios pasajeros han rellenado y se puede valorar pues, la comodidad al hacer los procesos aeroportuarios de manera rápida. Pues uno llega al aeropuerto de Melilla, factura con cierta rapidez, pasa el filtro y vuela, y eso ha sido valorado, ya digo, por los propios pasajeros. El mantenimiento de la seguridad operativa y física, y se añade una nueva que es la sanitaria. La potenciación de operaciones aeronaves privadas y de negocios. Aquí el aeropuerto de Melilla tiene un nicho de mejora bastante importante, porque entre todas las aeronaves que van a poder, como decía, utilizar el aeropuerto de Melilla, están muchas aeronaves de tipo corporativo, es decir, son aeronaves que pueden tener 15 o 20 plazas reactoras, pero que en un momento determinado pueden tener un gran número de operaciones, como por ejemplo pasa en el aeropuerto de Ibiza en los meses estivales. Y análogamente las operaciones de tipo charter turístico, es decir, este tipo de aeronaves pueden completar un paquete turístico que yendo a Granada, Málaga, Almería, por ejemplo, en un momento determinado hagan un salto a Melilla con un avión de una capacidad relativa entre 20, 30, 50 plazas para pasar un día o 2 en Melilla y regresar a la ciudad de origen para seguir con su gira turística. Esto hemos detectado que puede ser uno de los futuros nichos, lógicamente de carácter puntual y relacionado con paquetes turísticos.
Como decía, apertura a más tipos de aeronaves y operaciones, consolidación de las rutas USP, esto es algo evidente, e implantación de ciertas rutas potenciales en las que se está trabajando, como son recuperar las rutas a Barcelona y Ceuta que teníamos en 2019 y hay cierta posibilidad de conseguir alguna ruta con el levante español o con el norte de España. Y por último, hay que seguir haciendo una coordinación con la ciudad autónoma y con los organismos de la ciudad en cuanto a potenciar el turismo de una manera conjunta, de tal manera que trabajemos todos de una manera coordinada y consolidada. Y por último, un apoyo de las tarifas, en este caso, para operar en el aeropuerto de Melilla sobre otros aeropuertos, primando, digamos, el carácter de su insularidad. Y nada, daros mucho las gracias. Me he extendido, la verdad, que mucho. No sé si ha sido interesante o no. Iñaki, lo siento. Te he quitado más tiempo del que pensaba. Muchas gracias, Iván. Muy interesante. Y en este punto saludamos y recordamos la presencia permanente, perenne de la consejera de Hacienda, Empleo y Comercio. Que les recuerden, esta jornada de lanzamiento están organizadas por la Sociedad Pública Proyectos Melilla y por la Dirección General de Planificación Estratégica, por la Consejería de Hacienda. Por lo tanto, doña Núñez Mansuri, buenas tardes. Vamos a pasar ahora a una de nuestras esperanzas, o una gran esperanza, al turismo. Algo que ha tenido sus compases aquí en Melilla, pero que duda cabe, en el cual todos los melienses tenemos una sincera y profunda expectativa para que algún día, con los recursos que se tienen, que son bastantes, la ciudad que ofrece, pues podamos, lógicamente, aspirar a ese turismo estable, ¿no? Hemos hablado del aeropuerto, ha hablado Iván del aeropuerto como una de las estructuras que sostienen al turismo, como una función que sostiene al turismo, y ahora hablará Iñaki Gastelumendi. Él es un experto en turismo, es una persona querida, recordada, compañero aquí en Melilla, al cual saludamos, pero antes permíteme que diga algo de ti, ¿no? Que eres bien conocido. Iñaki Gastelumendi lleva más de 20 años trabajando en el sector turístico, desde el ámbito de la gestión de los destinos turísticos, la planificación estratégica y el desarrollo de proyectos tanto en el sector público como en el sector privado. Es máster en alta gestión de los destinos turísticos organizados por la Organización Mundial del Turismo. Fue director gerente de turismo de Santiago de Compostela. En la actualidad es consultor especializado en estrategia en el sector turístico y fundador y director de la consultora turística Verne Tourist Expert. Asimismo, Iñaki es profesor asociado y asesor del programa de turismo gastronómico del Basque Culinary Center. En este sentido, ha sido director técnico del Foro Mundial del Turismo Gastronómico y es coautor junto a Amalia López de la Guía para el Desarrollo del Turismo Gastronómico organizado por la Organización Mundial del Turismo y el Basque Culinary Center. Colabora con la Organización Mundial del Turismo en el ámbito de la gobernanza en el sector turístico y es auditor del programa de gestión de destinos turísticos UNWTO. Es un programa importante y un programa que soporta y que apoya mucho a destinos turísticos, sobre todo que están en continua promoción. Es fundador y presidente de la Spain Live Music, la asociación para la promoción del turismo musical en España, por lo cual Iñaki es una persona versátil, no solamente el turismo gastronómico, también el turismo musical, que están también íntimamente unidos, ¿no? Entre los trabajos más recientes podemos destacar los planes estratégicos de turismo de ciudades como San Sebastián, Donostia, A Coruña o Gijón, y el informe para la SAGITUR sobre la aplicación del concepto de economía circular en el sector turístico. Y sería largo continuar en todas las actividades en las cuales él ha participado, pero sí añadir que Iñaki colabora como profesor en varias universidades españolas
e internacionales e imparte ponencias internacionales sobre estrategia y tendencias actuales en el turismo, en particular sobre gestión de destinos y el turismo cultural, gastronomía, marketing y comunicación. Fue un honor tenerte aquí en Melilla y ahora volvemos a tenerte y esperamos seguir teniéndote siempre. Iñaki, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un placer para mí. Habría sido un placer mayor estar personalmente y físicamente en Melilla, pero bueno, las circunstancias nos han obligado a hacer la ponencia de esta manera. Y nada, antes, primero quería agradecer obviamente a los organizadores, a Dunia, a Julio, a todo el equipo de Proyecto Melilla. Por cierto, Antonio, te solía decir que precisamente mi experiencia profesional en Melilla fue como trabajador de Promesa, así que nada, me siento en este caso como en casa. Y como has descubierto, que he tratado de dirigir mi actividad profesional hacia mis gustos, ¿no? Los viajes, la gastronomía, la música y nada, esto es lo que estoy intentando desde hace 20 años, ¿no? Claro, hablar de turismo en este contexto, como le pasaba a Iván hablando del aeropuerto, ¿no? Es decir, en el sector turístico en general, en los últimos 20, 30, 40 años, las últimas 4 décadas, todas las actividades relacionadas con el turismo eran como mensajeros de buenas noticias, ¿no? Estamos hablando de un sector que ha crecido prácticamente de forma ininterrumpida durante los últimos 40 años, con algunas excepciones. Por ejemplo, a principios de este siglo tuvimos un problema con una pandemia relacionada con un virus, del SARS, pero que fue un proceso muy puntual y muy localizado en una zona del planeta, que fue básicamente el sudeste asiático y que apenas tuvo consecuencias para el turismo a nivel mundial. Un pequeño descenso del 0,4% del turismo a nivel mundial, la consecuencia precisamente de la reducción de los viajes intrarregionales en la zona de Asia, pero sin embargo en ese año el turismo, por ejemplo, en el ámbito de la Unión Europea fue un año excepcional en términos de crecimiento económico y creación de empleo en el ámbito turístico. Y después hemos tenido, pues en los años 2008-2009, un pequeño retroceso también en la actividad económica por la crisis financiera y económica que conocemos y que sufrimos y que, de hecho, hasta hace poco tiempo estábamos sufriendo parte de sus consecuencias, ¿no? Pero incluso en esta crisis económica financiera mundial, de crecimiento del sector turístico fue de un 4%, ¿no? Con lo cual nos encontramos en estos momentos en una situación que nunca habíamos estado preparados para ella. Estamos hablando, por ejemplo, que a nivel mundial las expectativas de caída del sector turístico está en torno entre un 70 y un 80% de la actividad económica, con las consecuencias que tiene en términos de reducción de ingresos por turismo internacional, de reducción de puestos de trabajo y de reducción de todos los beneficios asociados que genera esta actividad, ¿no? Con lo cual nos encontramos en un momento realmente difícil en el que las expectativas de cierta recuperación o de vuelta a la recuperación del sector turístico están situadas en torno al tercer trimestre del año 2021. Esto sí, como sabéis, las cosas van bien, ¿no? Es decir, estos días hemos visto cómo la noticia de la aparición de las primeras vacunas ha supuesto un repunte de las bolsas, específicamente los valores económicos relacionados con el sector turístico. Han crecido de forma muy intensa las compañías aéreas, lo cual es una buena noticia para Iván, que estas compañías aéreas, por ejemplo, en el caso de la bolsa española, el crecimiento de IAG ha sido muy importante y es muy relevante para una ciudad como Melilla, porque entre la cartera de compañías de IAG está compañías como Iberia, como Vueling, como British Airways, con lo cual es una muy buena noticia. Han crecido de forma extraordinaria también los valores relacionados con el mundo hotelero. Por ejemplo, la cadena Meliá creció prácticamente un 40% en los primeros días después de la noticia de la vacuna de Pfizer, con lo cual, digamos que en estos momentos, en el terreno de las expectativas, hay ha habido un cierto rebote de la ilusión en torno al crecimiento del turismo posiblemente a partir del tercer trimestre, aunque hay algunos escenarios que plantean que es posible que a partir del mes de abril-mayo empecemos a notar un cierto crecimiento del turismo doméstico. Claro, con lo cual nos encontramos con que esta conferencia hace unos meses habría sido una conferencia muy fácil de explicar, es decir, lo que podía aportar el sector turístico a una ciudad como Melilla, y ahora pues nos cuesta un poco más explicar a corto plazo los beneficios que puede representar. Pero bueno, como estamos precisamente hablando de un plan estratégico que tiene una visión, un horizonte temporal de una cierta dimensión, pues esto nos permite pensar en que la ciudad efectivamente tiene que prepararse y dentro de
esa estructura o de esa multifunción que tiene una ciudad, pues tratar de incorporar la inserción equilibrada del sector turístico dentro del conjunto de actividades económicas de la ciudad en los próximos años, pues me parece que efectivamente, como decías, Antonio, es una gran oportunidad. Bien, ¿y en qué situación nos encontramos en España? Iván ya ha adelantado algunos datos, ¿no? Porque al retratar es decir, las estadísticas del aeropuerto de Melilla, en el fondo ha hecho una especie de trabajo simplificado de lo que está pasando en el conjunto del país, ¿no? En términos turísticos, obviamente, el descenso de la llegada de turistas internacionales ha sido dramática. Tenemos cifras hasta 31 de octubre y estamos hablando de una pérdida de 57 millones de turistas internacionales, ¿eh? Un país que el año pasado fue el segundo país a nivel mundial en términos de llegadas de turismo internacional, llegando a 83,7 millones de turistas internacionales, pues imagina lo que significa desde el punto de vista económico. Básicamente significa que hemos perdido durante este periodo, desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre, a una cifra aproximada de 62.000 millones de euros en ingresos, en gasto de los turistas internacionales en este país. A veces las cifras por sí solas dicen poco, ¿no? Pero si haces comparaciones es cuando empiezas a entender la magnitud de la catástrofe que hemos vivido en este sector y en el conjunto de la actividad económica del país. Recordáis que una de las grandes ilusiones que tenemos depositadas en los próximos años, es precisamente este plan de recuperación, transformación y resiliencia que tiene contemplado una llegada de fondos europeos por valor de 140.000 millones. Bueno, pues en términos turísticos, la reducción de los ingresos precisamente por el gasto de los turistas internacionales en estos 10 meses se acercan casi a la mitad de los fondos europeos que vamos a recibir en los próximos años para tratar de remontar la situación económica, ¿no? Con lo cual, digamos que nos encontramos en una situación muy difícil y según una organización como Exceltur, que agrupa las grandes empresas turísticas de este país, la situación en la que nos encontramos hoy es como dar un salto hacia atrás de 25 años. Nos hemos situado en términos turísticos como hace 25 años, que es prácticamente el tiempo en el que yo trabajaba en Proyecto Melilla. Con lo cual, me ha hecho dar un salto de 25 años, lo cual en este caso no estaría mal, ¿no? Lo que pasa es que me gustaría que se notara más, al menos en el estado físico, ¿no? Y lo cierto es que precisamente esta caída del turismo en España explica aproximadamente la caída del 67% del Producto Interior Bruto, ¿no? De hecho, esta situación tan débil y tan compleja y de tanta incertidumbre del sector turístico representa un gran problema para un país como España, en que el turismo representa un elemento muy importante de actividad económica, porque tradicionalmente en las crisis económicas o financieras que hemos tenido en las últimas décadas, precisamente el sector turístico ha sido un sector refugio. Cuando el resto de la economía, digamos, funcionaba o tenía un funcionamiento negativo, el sector turístico era capaz de atraer actividad económica, de atraer inversión y de crear empleo. De tal forma que digamos que ha sido un segmento o una actividad económica que ha sido capaz de ayudar precisamente a la recuperación económica en los momentos difíciles de la sociedad española y, por ejemplo, en el caso del 2008-2009, en plena crisis económica y financiera, precisamente el tractor de la economía española ha sido el sector turístico, ¿no? Con lo cual, somos conscientes de que estamos en un momento de cierta dificultad, pero también hay que ser conscientes del potencial extraordinario que tiene el turismo como un elemento de dinamización económica, que es precisamente por lo que se está en estos momentos diseñando esta hoja de ruta de Melilla a través del plan estratégico de la ciudad. Somos conscientes también que, aunque ahora tenemos puestas expectativas positivas a partir del tercer trimestre del año 2021, sabemos que el proceso de recuperación va a ser lenta y va a ser dura, va a ser asimétrico, no todos los países se van a recuperar con la misma velocidad. España posiblemente sea un país que va a sufrir más en términos de crecimiento porque precisamente seguramente los países que han sido más competitivos en términos internacionales, y en este caso España, como os decía, es el segundo país a nivel mundial en llegada de turistas internacionales, pues los países o las economías que están más abiertas al turismo internacional van a ser posiblemente las que precisamente por las restricciones que vamos a encontrarnos con la movilidad y con las condiciones de relaciones sociales, pues estos países como España, más abiertos a la competencia internacional, pues seguramente van a ser los que van a tardar más recuperarse. ¿Qué es lo que somos conscientes? Pues que la vieja hoja de ruta del turismo pues ya no nos sirve.
Es decir, así como el COVID-19 lo que está haciendo es, de alguna forma, acelerar procesos que ya estaban en marcha. Y era evidente que el modelo actual de crecimiento económico basado en un modelo económico que viene de los años 80, ¿no? El modelo neoliberal, ha entrado en crisis precisamente porque sus bases, que es la movilidad incesante, estas largas cadenas de producción y de distribución, en estos momentos, precisamente por la situación en la que nos encontramos, han entrado en crisis. Con lo cual, tenemos que buscar nuevas hojas de ruta, ¿no? Y en este sentido, en el sector turístico, una palabra que ha sido siempre muy utilizada y posiblemente poco entendida en torno a la que estructurar un proyecto de futuro, que es la sostenibilidad, es la que se ha abierto con fuerza en los últimos meses o llevaba de alguna forma en el discurso en los últimos años, pero es cierto que ahora es cuando ha empezado con fortaleza a encajar dentro de las políticas públicas y políticas privadas. En este sentido, tanto las administraciones públicas han expresado que posiblemente la nueva narrativa del sector turístico español va a ser la sostenibilidad, la apuesta por la recuperación del patrimonio cultural, del patrimonio natural, la interacción y empatía entre el sector turístico, las empresas y la ciudadanía, es decir, buscar elementos de cohesión territorial, pero este es el mismo discurso que se escucha desde una buena parte de las empresas españolas, con lo cual hay un cierto consenso de que tenemos una oportunidad de repensar el modelo de crecimiento económico y turístico de este país y que la sostenibilidad, un turismo sostenible, puede ser una gran alternativa. Y en este sentido, este es uno de los elementos que creo que puede aportar mucho valor a una ciudad como Melilla, que obviamente conozco bien, y precisamente el desarrollo de un proyecto, una alternativa razonable basada en el turismo sostenible, ligado a los valores culturales de Melilla, ¿no? Al patrimonio, tanto tangible como intangible, ¿no? Ahora descifraremos algunos de los valores, algunos de los argumentos que creo que con los que Melilla tiene capacidad para estructurar un relato creíble en el futuro, ¿no? También el elemento de singularidad, ¿no? Del espacio físico que ocupa, el lugar donde se encuentra. No es un lugar cualquiera, es un espacio de conexión Europa-África y esto obviamente, de hecho, esto se observa también en los documentos que han elaborado el equipo del plan estratégico y creo que efectivamente es un elemento que puede ser vertebrador, no solamente del discurso de la ciudad, sino del proyecto turístico. También me gustaría que fuéramos conscientes de que los territorios, no solo Melilla, sino los territorios en general, no optan con libertad sobre el modelo productivo que quieren. Es fácil decir, es fácil expresar que queremos convertirnos en un destino turístico, pero esto no depende solamente de un simple acto de voluntad o simplemente que lo expresemos, sino que hay que desplegar un conjunto de decisiones, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, para que esto sea posible. Y esto tiene que ver, trabajar precisamente en elementos como los que ha explicado Iván, ¿no? Es decir, al final, un aeropuerto es una infraestructura al servicio de un territorio. Con lo cual, no puede estar desconectado de la realidad del territorio. Si es un territorio orientado al mundo de los negocios, pues obviamente el transporte aéreo, en este caso, pues estará muy vinculado y muy conectado con la realidad y con las necesidades de ese sector. Si queremos ser un destino turístico y somos capaces de construir una narrativa y un discurso potente en el ámbito turístico, pues efectivamente el aeropuerto tendrá que ser una infraestructura al servicio de esta necesidad que tiene el territorio. Pero no puede desconectarse. Es decir, no puede hacer un esfuerzo extraordinario, Iván, y las compañías aéreas por desplegar una actividad muy potente en términos de atracción de visitantes si la ciudad no hace su trabajo. No podemos exigir que la autoridad portuaria, que el puerto de Melilla, por ejemplo, haga un esfuerzo inversor en el ámbito de la atracción de cruceros y que haga una inversión importante en infraestructuras, como han hecho otras ciudades con puerto que han sido un modelo de éxito en el ámbito del turismo de cruceros, que se recuperará, ya veréis cómo se recuperará, aunque en estos momentos prácticamente sea inexistente, si la ciudad no se prepara para hacer frente a las necesidades que tiene este sector de actividad. Y efectivamente el turismo cultural exige unas necesidades en el territorio, el turismo de cruceros exige otras necesidades, porque los públicos objetivos son distintos, los orígenes, los mercados son distintos y el uso turístico que se hace del destino es completamente distinto. Con lo cual tenemos que pensar en identificar muy bien cuáles van a ser nuestros públicos objetivos y trabajar de forma cohesionada en esto. Yo creo que Iván ha dado en el clavo, ¿no? Es decir, no podemos trabajar de forma descoordinada, el puerto por una parte, el aeropuerto por el otro, la ciudad autónoma, el sector privado. No, hay que buscar un modelo de consenso, ¿no? Con lo cual, digo, implantar
convertirse en destino turístico no es una opción fácil, no basta con expresarla, sino que tenemos que empezar a articular una política turística y un modelo de desarrollo en el que todos nos sintamos cómodos, ¿no? Porque, ¿qué beneficios puede obtener Melilla de la actividad turística? Pues son variados, ¿no? No nos daría tiempo en esta pequeña intervención, ¿no? Pero hay algunos que son evidentes de carácter económico, que es el incremento de la actividad económica, el incremento del empleo vinculado al sector turístico y, en el caso de Melilla, un elemento muy importante, que es el crecimiento precisamente del sector privado en relación al conjunto del valor añadido bruto de la ciudad. De hecho, leyéndolos, he tenido el placer y además me sentí obligado a leer los documentos que habéis elaborado desde el equipo del plan estratégico y precisamente se observa cómo esa sobredimensión que tiene el sector público en el ámbito de la actividad económica en Melilla, pues es un elemento que dificulta el normal proceso económico de una ciudad, ¿no? Con lo cual, una de las ventajas que puede aportar precisamente en términos económicos es el crecimiento de un sector privado que sea capaz de generar valor añadido bruto para la ciudad. También puede generar, obviamente, unos grandes beneficios de carácter social, por lo que significa de intercambio cultural. El turismo, a veces nos olvidamos de que no solamente es un elemento vertebrador en el ámbito económico, sino que también es vertebrador en el ámbito ciudadano, que te abre a nuevas experiencias que no solamente conoces, sino que te conocen y eso genera un discurso en dos direcciones que es muy interesante y también es capaz de generar el incremento de equipamientos de ocio y servicios que son también útiles para la ciudadanía. En este sentido, en el ámbito del turismo siempre decimos que piensa en el beneficio de los ciudadanos y seguramente encontrarás un gran beneficio para los turistas. No pensar solamente desde la óptica del visitante, sino pensar en esa óptica en el que las actividades, en que las infraestructuras beneficien a estos dos tipologías de clientes que tiene una ciudad, como son la propia ciudadanía y como son los visitantes. En el ámbito de la cultura, puede ayudar y contribuir precisamente a la revalorización del patrimonio histórico-artístico. En Melilla, en los últimos años, se ha hecho un esfuerzo muy importante en rehabilitación y creo que el turismo podría contribuir a precisamente dar rentabilidad a las inversiones que se han realizado y a justificar nuevas inversiones. En este sentido, yo trato de ser precavido, ¿no? Porque es cierto que en las últimas décadas, bajo la excusa del turismo, se han hecho auténticas barbaridades, ¿no? En términos de patrimonio, en términos medioambientales y en términos de equilibrio entre ciudadanía y actividad turística, ¿no? Con lo cual, es una gran oportunidad, pero hay que tener cuidado también en cómo desenvolvemos o cómo desarrollamos esta actividad. Y después en el ámbito medioambiental, ¿no? Porque es cierto que podríamos enumerar un montón de proyectos turísticos que han sido terribles para el medio ambiente, pero precisamente en esta hoja de ruta nueva en la que nos encontramos, una estrategia de turismo sostenible en el conjunto de España, en el conjunto de Europa, bueno, pues precisamente proyectos en los que sean capaces de conciliar la actividad económica y precisamente la protección del medio natural y también del patrimonio histórico-artístico, digamos que emergen con mucha fuerza, ¿no? Esto es la parte positiva y es cierto que después efectivamente el turismo tiene efectos negativos, externalidades negativas que tenemos que gestionar. Es decir, el turismo es una actividad que si no se gestiona puede efectivamente generar unos efectos que sean negativos para el territorio. De hecho, si algo hemos visto precisamente la crisis del coronavirus es que de alguna forma ha dejado al descubierto algunas de las carencias y algunas de las debilidades, por ejemplo, que tenía el sector turístico español. Ha dejado al descubierto elementos como la masificación, elementos como la sobredimensión o la capacidad productiva de algunos territorios, la baja rentabilidad de una buena parte de las empresas del sector turístico, la pérdida de singularidad y autenticidad de algunos territorios, la banalización del patrimonio y la identidad cultural también de algunos recursos culturales y medioambientales, la degeneración de una parte de las costas, trabajo en precario e incluso rechazo por parte de la población. Con lo cual, digamos que el turismo no es un elemento no congestivo del territorio, ¿no? Es decir, la solución para tratar de potenciar precisamente los aspectos positivos y tratar de gestionar los negativos es la gestión, ¿no? Y aquí es donde la actividad, es decir, la gobernanza y la gestión del turismo en el ámbito local juega un papel muy importante. Aquí es donde cobra todo el sentido precisamente esta preocupación en los últimos años por la gestión de los destinos turísticos, en el que
todos los entes de gestión de destinos turísticos son conscientes de que hay que hacer una transición clara desde la promoción y el marketing a la gestión integral de los destinos para tratar de aprovechar las oportunidades que representa el sector turístico y tratar de aliviar las externalidades negativas, ¿no? Con lo cual, ante todo este contexto, claro, la pregunta es de cómo afrontamos estos retos o estos desafíos del sector turístico en una ciudad como Melilla, ¿no? Claro, al leer y al analizar los datos que han recogido el equipo del plan estratégico, lo que se observa es que uno de los grandes problemas que tiene Melilla es fruto de un monocultivo, ¿no? Que es el excesivo peso que tiene precisamente el sector público dentro del valor añadido bruto que tiene la ciudad, ¿eh? Una buena parte de la actividad económica depende del sector público, con lo cual, digamos que este exceso de presencia del sector público de alguna forma está limitando la capacidad de crecimiento del sector privado, ¿no? Esto por una parte. Y en el ámbito privado hemos visto que se ha producido un proceso similar, ¿no? Un monocultivo de una actividad que ha sido básicamente el comercio transfronterizo, que se enfrenta ahora a una situación absolutamente compleja, no de incertidumbre, sino absolutamente compleja, y ha llevado a la ciudad a una situación en la que no tiene más alternativa que pensar en qué quiere ser en el futuro, ¿no? Una buena parte de los destinos turísticos se han enfrentado a esta situación en algún momento. Ciudades o territorios que estaban concentrados en una actividad económica, que esa actividad de repente desaparecía de la noche a la mañana y se veían obligados a enfrentarse a cómo afrontar el futuro, ¿no? Entonces, posiblemente el motivo por el que nos encontramos en una situación positiva, entre comillas, para afrontar el futuro turístico de Melilla es que es posiblemente uno de los elementos vertebradores de la posibilidad de renovar el modelo económico de la ciudad. Es decir, digamos que me da la impresión, y esto estoy por supuesto abierto al debate, me da la impresión de que el turismo no había sido una prioridad, de verdad, para la ciudad autónoma de Melilla porque no era realmente necesario. Y ahora sí que es realmente necesario. Con lo cual, ahora tenemos la oportunidad de estructurar un modelo que contribuya precisamente a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Y creo que efectivamente el turismo puede convertirse en esto. Claro, cuando hablamos de una ciudad basada en un monocultivo, es decir, el monocultivo siempre ha sido sinónimo en economía, precisamente de economías viciadas y frágiles, ¿no? Y esto es la situación en la que se encuentra ahora Melilla, que es una economía frágil porque una buena parte de su actividad económica está muy condicionada por elementos que no son controlables de forma interna, sino que son producto de decisiones de otros, ¿no? Y esto tiene mucho que ver precisamente con un modelo económico que se ha ido implementando a lo largo de las últimas décadas en la ciudad. En este sentido, yo creo que hacer un ejercicio de realismo y ver que precisamente el momento en el que nos encontramos es el resultado precisamente de una actividad que se ha ido acomodando a una situación de monocultivo que ha sido elegida. Es decir, el buscar un modelo en el que una buena parte de la economía de la ciudad era claramente subvencionada, ¿no? Entonces, ha habido una parte de la población y una parte de la sociedad que se han adaptado a este modelo, pero este modelo, obviamente, es un modelo que tiene poco capacidad de desarrollo en el futuro. Con lo cual, necesitamos un cambio y tenemos que afrontar cómo el turismo puede contribuir a este cambio de modelo económico. Si hablamos precisamente de la situación actual del turismo en Melilla, solamente analizando los datos que ha puesto a disposición de todos el equipo del plan estratégico, vemos que las dinámicas previas a la situación del COVID-19, obviamente ahora la situación de Melilla es igual de difícil que la de cualquier otro destino turístico español, pero si analizamos las dinámicas previas de Melilla en términos turísticos, la verdad es que no encontramos... los datos no reflejan la existencia de un destino turístico, tal y como lo entendemos. Nos encontramos con un sistema de transporte básicamente concentrado en las necesidades de una población local y como comentaba Iván, de un público relacionado con el mundo de los negocios. Nos encontramos con una pequeña estructura de alojamiento que da servicio precisamente a esta tipología de cliente, una pequeña estructura que no responde a las necesidades que tiene un destino turístico de cierto nivel, una oferta de restauración y de comercio muy concentrada en un público objetivo prioritario, que es el público local, y poco pensada para visitantes nacionales ni internacionales, con lo cual nos encontramos con que, digamos que tiene una estructura muy débil, productiva, en términos turísticos. Sin embargo,
Melilla sí que tiene argumentos muy interesantes desde el punto de vista de crear un relato y una narrativa en términos turísticos. Dispone de un conjunto de recursos objetivos, físicos, tangibles, como es el patrimonio monumental, relacionado con los sistemas defensivos, obviamente un patrimonio cultural de la época modernista, un patrimonio natural destacable. Digamos que hay un conjunto de recursos de la ciudad que son muy utilizables desde el punto de vista turístico. Obviamente una ubicación que es un factor muy positivo para posicionar a Melilla en un entorno turístico, una fiscalidad y unas condiciones comerciales ventajosas para los visitantes. Estoy pensando, por ejemplo, en visitantes que puedan venir a través del turismo de cruceros, en que obviamente se pueden encontrar con una situación muy ventajosa en relación a otras ciudades, por ejemplo, del arco mediterráneo español. Y después nos encontramos con un esfuerzo que se ha realizado, obviamente, en el ámbito de la accesibilidad aérea y en las inversiones en el puerto de Melilla para tratar de mejorar la situación de accesibilidad. En este sentido, es decir, siguiendo el hilo de Iván, ¿no? Es decir, Melilla es verdad que tiene un cuello de botella en la accesibilidad, pero en este caso, como decía él, tiene capacidad todavía de crecimiento en el ámbito de la accesibilidad aérea. El problema de Melilla no es un problema de accesibilidad en el sentido clásico, sino del precio de la accesibilidad. El problema de un viajero que quiere venir hasta Melilla no es que no disponga de medios, Se llega desde 1 hora y 3/4, ¿no? 1 hora y media, 1 hora y 3/4 desde Madrid, que es el gran mercado emisor de España, a Melilla. La cuestión es cuál es el precio de poder llegar a Melilla. Aquí es donde está la cuestión, ¿no? Por lo cual, digamos que a la hora de afrontar esta situación o este cuello de botella es distinto de aquellos territorios que no tienen medios de transporte de calidad, como en este caso sí que cuenta Melilla. Y después hay un elemento que me gustaría destacar, que son los elementos intangibles que tiene Melilla como destino turístico. Uno es la multiculturalidad y el mestizaje. Es un elemento extraordinario para explicar una narrativa diferente a la de una buena parte de los destinos turísticos a nivel mundial y una cierta imagen de destino exótico para una buena parte de los mercados internacionales, ¿no? Para los que vivimos en Melilla, es nuestra normalidad, pero es cierto que en términos turísticos y a medida que te alejas y que te vas a mercados internacionales, pues es verdad que Melilla representa un cierto nivel de exotismo que tiene mucho atractivo desde el punto de vista turístico. Después nos encontramos efectivamente con cuellos de botella que tenemos que resolver. La accesibilidad, no la necesidad de nuevas infraestructuras que siempre serán muy bien recibidas, sobre todo una inversión, por ejemplo, en el ámbito del turismo de cruceros sería muy importante, como han hecho ciudades como Cartagena, que pasaron de prácticamente no tener turismo internacional hace 10 años a convertirse en un destino turístico de carácter internacional precisamente por la combinación de las inversiones y la buena acción del puerto de Cartagena, pero también del desarrollo de productos turísticos basados precisamente en el patrimonio histórico-artístico romano que se hizo por parte de la ciudad. Digamos que es un buen ejemplo de cómo poder conciliar estas dos cuestiones, la accesibilidad y también la creación de productos turísticos. Nos encontramos también con un problema de imagen y percepción. Es cierto que Melilla no tiene una imagen como destino turístico. Es verdad que hay mucho ruido en torno a la imagen de la ciudad y esto es algo sobre el que se tiene que trabajar en los próximos años. De hecho, es uno de los elementos que se ha identificado como debilidad en el plan estratégico, con carácter general, pero también que obviamente tiene un aterrizaje muy, muy importante en el sector turístico. Después, otra cuestión que creo que sobre la que se debería trabajar o reflexionar en el futuro, ¿no? Que es el relato de la ciudad. Da la impresión de que no solamente es una cuestión de imagen, sino que es una cuestión de relato, de carácter interno. Digamos que hay necesidad de establecer un nuevo discurso más inclusivo de la ciudad. Da la impresión, por la experiencia que he tenido además, llevando a gente de otras zonas de España y amigos de otros países, que da la impresión de que incluso en el relato propio de la ciudad, en cómo se explica la ciudad, es una ciudad que no se explica en su globalidad, que se explica bajo una dinámica que viene precisamente de esa dinámica de recinto fortificado, de plaza militar, ¿no? Y creo que ahí hay que hacer un ejercicio muy potente de explicación de la diversidad y de la riqueza que tiene la ciudad, que yo creo que es un elemento muy, muy, muy atractivo, ¿no? Después, ya para terminar, porque efectivamente no quiero... Iván se ha autoflagelado por el tiempo que ha utilizado. Yo seguramente me pasaré en tiempo, pero intentaré sintetizar la última intervención, porque me gustaría dejar por lo menos un par de minutos para
para plantearnos hacia dónde podríamos ir, ¿no? Una posible hoja de ruta de cómo somos capaces de estructurar una propuesta turística, ¿no? Y yo creo que el esfuerzo que se está haciendo ahora precisamente desde la Ciudad Autónoma con la elaboración de este plan estratégico debe tener una continuidad en el ámbito turístico. Soy consciente de que un plan estratégico de ciudad abarca muchísimos temas y es imposible detenerse en concreto sobre una de las actividades. Estoy seguro que además conociendo a parte del equipo, ¿no? Al que, por cierto, os felicito por la elección porque Requejo me parece uno de los mejores profesionales que hay en el ámbito de la planificación estratégica en España y lo dice alguien que de vez en cuando compite con él. Creo que ahora estamos compitiendo en algún concurso público y además que lo diga alguien que es competidor suyo en algunas ocasiones, pues creo que tiene más mérito. Yo creo que habéis hecho ha sido un acierto su elección porque creo que tiene una sensibilidad y una profundidad en su análisis que va a contribuir mucho a una ciudad con la que además, como sabéis, me siento muy identificado. ¿Qué creo que hay que hacer? Pues a partir de este plan estratégico y de este proceso de participación que estáis trabajando, tratar de impulsar también un proceso de reflexión sobre el modelo turístico de Melilla, hacia dónde quiere caminar, es decir, cuál es el papel que debe jugar el turismo precisamente en esta nueva estructura económica que se abre hacia el futuro en la ciudad, que este marco se alinee con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con la Agenda 2030. Este es el gran producto que hemos construido a nivel mundial en los últimos años y debe ser nuestro elemento de inspiración. Creo que es necesaria, vinculado precisamente a este plan estratégico, generar esta arquitectura de la planificación. Es decir, Melilla necesita proyectos y más en el momento en el que nos encontramos, ¿no? Que va a haber un desafío extraordinario de responder a los retos que vienen precisamente por ese plan de recuperación, transformación y resiliencia. Vamos a necesitar muchos proyectos, con lo cual Melilla necesita tener una cierta arquitectura de la planificación que sea capaz de hacer frente a las necesidades de elaborar proyectos con cierta profundidad. Creo que hay que seguir profundizando en el modelo de desarrollo urbano. Creo que hay que activar el centro histórico. Estoy pensando precisamente en este tipo de consumidor vinculado al turismo cultural o este consumidor de turismo de cruceros, que obviamente no todos los cruceros son de la misma tipología, pero tratar de buscar precisamente este tipo de consumidor interesado en el patrimonio, en la cultura. Creo que aquí hay que hacer un esfuerzo más importante de dar amplitud al centro histórico. Quizás se ha pecado de considerar el centro histórico solamente una parte del centro de la ciudad. Creo que habría que extender esta visión y un proyecto de rehabilitación urbana que afectara a barrios del que están en el centro de la ciudad y que creo que suponen un atractivo extraordinario desde la perspectiva de un viajero nacional e internacional. Creo que se ha focalizado mucho la intervención en el pueblo y es lógico porque es un patrimonio extraordinario, pero creo que hay que pensar en barrios como Mantelete, como Ataque Seco, como el Polígono, como el Barrio Obreo. Creo que uno no entiende la morfología y la narrativa de Melilla si no es capaz de tener una inversión en estos barrios, ¿no? Con lo cual, creo que debemos ampliar ese espacio urbano que representa el centro histórico y esto quiere decir que hay que generar infraestructuras de calidad para la ciudadanía, para los vecinos, para que a la vez se convierta también en un destino turístico más amplio. Y en este sentido creo que habría que hacer un esfuerzo también de comprensión ciudadana sobre la significación histórica y estética de la ciudad de Melilla. Me da la impresión de que hemos tenido un discurso muy centrado en el pueblo, en Melilla la Vieja, y yo creo que hay que ampliar ese debate, porque hay que ampliar ese discurso y ampliar ese espacio, porque esto nos hace únicos posiblemente en el mundo. Después, obviamente, hay que trabajar en la mejora de las infraestructuras de accesibilidad, todo lo que sea mejorar el aeropuerto, seguro que Iván estará encantado con esas inversiones. Pero creo que hay que también hacer esfuerzos en la conectividad para tratar de impulsar una industria relacionada con los cruceros y esto quiere decir que hay que preparar a la ciudad también para hacer frente a las necesidades porque el turista de cruceros tiene necesidades muy concretas que hay que saber atender y hay que preparar en términos físicos, pero también en términos de capital humano. Es decir, el turismo tiene que convertirse en una excusa, en este caso sí, para mejorar y reforzar el capital humano de la ciudad, para generar nuevas profesiones con mayor valor añadido, con mayor capacidad productiva y que sea también un elemento vertebrador también para generar
la ilusión por quedarse a trabajar en Melilla, que supongo que es uno de los retos que seguramente se planteará desde el plan estratégico. Después, crear un nuevo discurso e imagen de la ciudad. Creo que tiene que ser más inclusivo y basada en valores como el mestizaje, porque esto nos hace únicos, posiblemente en comparación, en términos comparativos, con una buena parte de los destinos a nivel mundial. Creo que la apuesta por la cultura como elemento vertebrador de este discurso es clave. Si algo diferencia y algo es fuerte en Melilla es precisamente este posicionamiento cultural. Después, y ya para finalizar, estructurar una política turística. Creo, y vuelvo a repetir, creo que no ha habido una política turística consistente en las últimas décadas en Melilla. Ha habido esfuerzos puntuales, ataques de inversión, iniciativas aisladas, pero me da la impresión de que ha faltado una política turística. La política turística es mucho más compleja que desarrollar productos turísticos. Es tratar de diseñar un ecosistema turístico en el que haya que integrar elementos como la accesibilidad, como los productos, como el discurso, como la estructura productiva, como el fomento de la actividad económica. Y ahora nos encontramos con una situación desafortunada porque nos encontramos en medio de una pandemia que todavía se quedará con nosotros durante bastante tiempo. Una de las cosas posiblemente peores de este virus es que se ha aprovechado de nuestra forma de vida, de nuestra movilidad y de nuestra forma de relacionarnos precisamente para hacernos daño. Pero es cierto que situaciones de crisis también generan oportunidades, ¿no? Y en estos momentos nos encontramos con dos oportunidades extraordinarias en Melilla para su desarrollo turístico, además de la evaluación del plan estratégico, obviamente, que es este plan de recuperación, transformación y resiliencia. Una buena parte de los fondos que van a venir de la Unión Europea van a venir precisamente para proyectos relacionados con la sostenibilidad, con la implementación de la economía circular, con la digitalización, todos aquellos elementos que precisamente están vertebrando el nuevo discurso turístico, ¿no? Con lo cual, tenemos que ser capaces de desarrollar proyectos para presentarlos a la financiación de los fondos europeos que vienen en los próximos años. Y después, en particular en el sector turístico, va a haber una inversión muy potente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en el ámbito turístico. Se habla de 3.000 millones de euros en los próximos 3 años. Y en particular hay un programa en estos momentos que parece hecho a medida para la ciudad de Melilla, que son los planes de sostenibilidad turística en destino. Son proyectos de cooperación entre administraciones públicas, en este caso entre la Secretaría de Estado de Turismo y la Ciudad Autónoma, financiados a 3 años con valor de hasta 4 millones de euros, que lo que pretenden es precisamente activar un proceso de cambios en el sector turístico español. Y ahí es donde Melilla puede buscar una oportunidad para definir un modelo propio. Hay muchos modelos turísticos, no hay un modelo, hay muchos modelos turísticos. Y creo que hay una gran oportunidad para que Melilla estructure un modelo, un discurso, una narrativa propia y que aporte valor. Es decir, una forma de hacer las cosas diferentes, porque está en un sitio diferente, en un contexto y un ecosistema diferente. Y de alguna forma, Melilla también puede contribuir a este nuevo discurso o a esta renovación de los modelos turísticos españoles. Y sobre todo pensando en una cosa, en que este proceso de cambio, de renovación y de activación económica tiene que tener un objetivo prioritario, el mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas de Melilla. Yo creo que si somos capaces de trabajar de forma conjunta, ciudad autónoma, infraestructuras como el puerto, como el aeropuerto, el sector turístico, tratar de incentivar precisamente el desarrollo de nuevas empresas del sector que sean capaces de hacer frente a las necesidades nuevas que van a surgir en los próximos años. Y somos capaces de incorporar en este relato y en este proyecto a la ciudadanía, seguramente habremos dado un paso muy importante en términos económicos, efectivamente, hacer lo que Antonio planteaba al principio de la intervención, es decir, que el turismo efectivamente se consolide como un vector de crecimiento económico, empleo y riqueza en la ciudad, pero también como un elemento clave para entender la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Muchas gracias, Iñaki. Muchas gracias por recordarnos ese recurso natural que tenemos y que a veces no valoramos perfectamente, el mestizaje, la diversidad. Y ahora pasamos al turno de preguntas. Hay preguntas que han sido ya respondidas por Iván, referidas a las inversiones en el aeropuerto, el plan ese de inversiones, el plazo, que te preguntaba José Luis Martínez,
algunas cuestiones técnicas que fue González, José Luis Javier González, creo que era, te preguntaba sobre algún tipo de aeronaves a los efectos de poder entrar en Melilla, ya se lo especificabas. Y hay algunas preguntas que son comunes y que voy a trasladar. Iván ya contestó, por ejemplo, a Sony Basdet sobre que se podría plantear un pack de Ceuta y Melilla, un pack turístico, pues son dos ciudades que se pueden enfocar su interés de forma complementaria. Iván contestaba que perfectamente con la recuperación de la ruta Ceuta-Melilla es viable. ¿Qué opinas tú, Iñaki? Es un tema sobre que alguna vez, no es la primera vez que me preguntan sobre esta cuestión, ¿no? La gente que sabe que soy de Melilla rápidamente asocia Ceuta y Melilla. Es cierto que desde el punto de vista de la creación de un paquete turístico, efectivamente, un paquete que vincule el sur de Andalucía con recursos como Ceuta y Melilla, podría ser muy interesante. Yo lo veo en el contexto de un proyecto más amplio. No lo veo tan claro un producto Ceuta y Melilla, aislado, pero sí que veo un producto, digamos, costa de Andalucía, Ceuta y Melilla. Eso sí que tendría sentido. Aunque he de decir que en el caso de Melilla, en términos turísticos, su naturaleza es bastante distinta a la de Ceuta. Pero sí creo que un proyecto combinado que junte elementos patrimoniales, culturales, simbólicos de Andalucía con Ceuta y Melilla sí que podría tener sentido. De hecho, hay algunos operadores internacionales, por ejemplo, en Estados Unidos, que están vendiendo en estos momentos paquetes turísticos que asocian ciudades históricas, patrimonio de la humanidad de Andalucía, con ciudades históricas de Marruecos, por ejemplo. Con lo cual, digamos que no sería diferente a algunos de los productos turísticos que estaban funcionando hasta hace poco, sí. Bien, como decía Iñaki, Iván, hace falta recuperar esa línea entre Ceuta y Melilla. Una pregunta para los dos, si te parece que empiezas contestando tú, Iván. Se refiere, la hace Miguel Pérez Castro, y dice Miguel Pérez Castro, que recuerden, ha estado con nosotros en 4 jornadas aquí, en planificación estratégica. Dice, una de las razones de ir a un destino turístico es la imagen del destino. Algo de lo que ha hablado Iñaki ampliamente ahora. ¿Podéis darnos un consejo para luchar con esta imagen de Melilla que sea barato, aprovechando la digitalización de la sociedad actual? Iván. Micro, Iván. Iván, no se te escucha. A ver el micrófono. Ay, sí, perdón. Estaba hablando aquí contando un cuento y estaba sin activar. Decía que justo cuando preparé la presentación estos días, entré en internet para ver las 20 o 30 primeras noticias que salían de Melilla en internet, y un alto porcentaje eran noticias enfocadas de una manera negativa, más relacionadas con la inmigración y la frontera que con el propio interés que tiene la ciudad. No es mi campo de actuación, y aquí Iñaki seguro que lo explica muchísimo mejor que yo, pero yo creo que la ciudad sí tiene que hacer un esfuerzo, y que puede ser en gran medida en los medios digitales, por cambiar la percepción que tiene la gente de Ceuta y Melilla. Y yo nací en Madrid, y yo mismo cuando vine a Melilla vine con una percepción que yo tenía principalmente por los medios de comunicación, que es diferente a la percepción que tengo ahora. Así que yo creo que sí, hay mucho campo de mejora para trabajar. Sí, totalmente de acuerdo con Iván. Es decir, es cierto que cada vez que alguien como Iván viene de Madrid y viene a Melilla, Melilla es una ciudad que sorprende. Y sorprende en sentido positivo, entre otras cosas porque, quizás no lo digan, pero porque las expectativas que se tienen son muy bajas. Digamos que la impresión previa para una persona que no conoce Melilla asocia la imagen a elementos como la frontera, la inmigración, la lejanía, el concepto de plaza fuerte militar.
digamos que este es el imaginario colectivo, esta es la imagen que tenemos de Melilla, ¿no? De desastres en el siglo XX, de carácter militar. Es decir, la imagen de un territorio, un posicionamiento tiene que ver mucho con las capas de patrimonio, es decir, lo que se ha ido construyendo a lo largo de las décadas y después con la realidad del día a día, ¿no? Y estoy completamente de acuerdo con Miguel. El reto que tenemos ahora es que ahora tenemos Internet y las redes sociales, que son las que realmente están dominando el escenario del posicionamiento de las ciudades, no solo en términos turísticos, sino en cualquier tipo de elemento. Por ejemplo, Dunia, que es consejera relacionada con el ámbito de Hacienda, es decir, la imagen de un territorio, en estos momentos, el campo de batalla, por decirlo de alguna manera, que no me gusta utilizar los términos militares, es Internet y redes sociales. Y ahí es cierto que hay que tener una estrategia también de comunicación. Me da la impresión de que Melilla interviene poco precisamente en la construcción de su imagen. Y quizás aquí habría que hacer también un ejercicio de reflexión y de responsabilidad, porque es cierto que tengo amigos que cada vez que han ido a Melilla pues son muy adictos a las redes sociales y han entrado en redes sociales para recibir impresiones, ¿no? Y creo que muchos melillenses también deberían hacer un ejercicio de pensar en qué contribuyen a la imagen de la ciudad. Es decir, digamos que hay una imagen de la ciudad que se construye desde fuera, pero también hay una imagen que se construye desde dentro. Y es cierto que la imagen construida desde fuera sobre Melilla es una imagen bastante, para los que somos de allí o conocemos de allí o tenemos nuestra familia allí, sabemos que está desconectada de una buena parte de la realidad, que simplemente expresa una parte de la realidad, pero no el conjunto de la realidad de la ciudad. Pero es cierto también que en el ámbito local también somos nosotros también responsables, no solamente las administraciones públicas, sino las personas que vivimos o que viven en Melilla, también de alguna forma son responsables de la construcción de la imagen que tiene la ciudad. Y la verdad es que hay foros bastante dañinos internos sobre la propia imagen de la ciudad. Con lo cual, es un ejercicio colectivo. Esto antes, la imagen de los destinos se construía a través de campañas publicitarias. Ahora ya no se construye a través de esto, sino se construye a través de muchos elementos que están descohesionados y que están fuera de control. En estos momentos, las ciudades, los destinos turísticos tienen poco peso en la construcción de la imagen, porque la imagen se construye a través de otros elementos, como plantea Miguel, a través de la digitalización de la sociedad actual. Pero en este sentido, sí, hay que pensar que tenemos una oportunidad extraordinaria de, primero, elaborar un discurso diferente, nuevo y fresco sobre Melilla, que yo creo que no existe. Creo que esto hay que construirlo. De hecho, si analizáis los documentos del plan estratégico, precisamente subrayan elementos que caracterizan precisamente la imagen de Melilla, y algunos de ellos no son realmente positivos, con lo cual creo que primero hay que construir un relato nuevo o una narrativa nueva de la ciudad, explicar la ciudad en su contexto, explicarla de forma amplia, no una parte de la ciudad, que es lo que se ha explicado durante muchos años, y a partir de ahí construir una estrategia de comunicación. Y me da la impresión de que sí, que es verdad, que Melilla está como destino turístico, pero también como ciudad, está muy desamparada en términos de imagen, porque el ruido de las redes sociales, de Internet y del pasado hace muy difícil abrirse paso para colocar un discurso. Pero quizás a lo mejor el problema está en el origen, no en la imagen percibida, sino en la ausencia de un discurso nuevo y fresco e inclusivo de la ciudad. Y yo creo que habría que hacer un ejercicio, así como del plan estratégico. Yo creo que para la marca ciudad, para el relato de la ciudad, habría que hacer un ejercicio de ciudad, porque me da la impresión de que una buena parte de la imagen que se ha proyectado durante los últimos años en Melilla responde solamente a una parte de la ciudad, no al conjunto de la ciudad. Con lo cual, creo que estaría bien hacer un ejercicio de que más gente se sintiera cómodo y que la ciudad se explicara de una forma más amigable y más conectada con la realidad que tiene en estos momentos, ¿no? Gracias, Iñaki. Iván, hay una pregunta respondida ya a Javier González sobre... Parece interesante porque te preguntaba sobre un modelo de aeronave a los efectos de poder entrar o no entrar en Melilla y le contestabas que no era una cuestión técnica, era una cuestión de carta de pago. Eso es un caballo de batalla aquí. Mucha gente se pregunta por qué
no pueden entrar determinadas aeronaves de distinta capacidad, aviones a reacción, ¿no? Tienen mayor... acortan el tiempo de travesía, todo eso. ¿Podías explicarlo un poquitín más? Sí. Al final es una cuestión de carácter técnico. Lo que yo quería decir es que con el cambio de categoría del aeropuerto, ya de por sí se permite la operación de ciertos aviones que hasta ahora no se podía permitir su operación. Y luego, una vez que ya está permitida esta operación para que los aviones vengan y aterricen y despegue, todos los aviones tienen unas características y tienen que adecuar su carta de pago o su peso a las características que tiene. Esto ya pasa con el ATR. Era simplemente esa cuestión. Lo que quería subrayar es que desde el aeropuerto no hay ninguna restricción operativa que ningún avión o helicóptero que pueda operar a partir del año que viene, más allá de las que impongan las propias compañías aéreas en todos los aeropuertos por su limitación de carta de pago o su peso máximo al despegue. Gracias. Para Iñaki, y te pregunta Khalid Said, ¿qué capacidades debe poseer el capital humano necesario para afrontar los proyectos turísticos y qué formación hay que impulsar? Sí, la acabo de leer, me pareció una pregunta muy interesante, ¿no? Sí, precisamente uno de los retos que tiene el sector turístico es mejorar el sistema de competencias del capital humano. Es decir, si queremos construir un destino turístico de cierto nivel, además ha habido también algunos comentarios que si creía que efectivamente que Melilla podía convertir en un destino de referencia en el ámbito del turismo cultural. Para eso necesitamos profesionales bien preparados en el ámbito de la creación de experiencias turísticas. Hay que pensar en que los viajeros en los últimos años, y creemos que volverán, cuando vuelvan el próximo año, cada vez son viajeros más sofisticados, que tienen más necesidades de vivir experiencias vinculadas a la cultura del territorio, con lo cual esto nos exige tener unas competencias que hasta ahora posiblemente una buena parte del sector turístico español no ha tenido. Hay que mejorar las competencias en la capacidad de creatividad a la hora de creación de productos y experiencias turísticas. Hay que mejorar las competencias digitales. Si queremos ser capaces de vender a nivel nacional e internacional, tenemos que estar donde están los clientes, en todo ese ciclo de vida de la experiencia del cliente. Tenemos que estar presentes en todas esas fases, desde el momento de la inspiración a la búsqueda, la comparación, la compra y el post-viaje. Es decir, tenemos que estar presentes en todo este proceso y para eso se necesitan muchas competencias digitales. Y sobre todo, si vamos a hacer una apuesta por el turismo internacional, por ejemplo, a través del turismo de cruceros, que me consta que era una de las cuestiones que se tienen en cartera, pues obviamente las competencias lingüísticas son muy importantes. Tenemos que mejorar en este ámbito. Y ahí es donde se debe hacer un esfuerzo importante, ¿no? Es cierto que por ejemplo, en el ámbito de competencias en Melilla, y además lo sé porque participé en el proceso de creación, ¿no?, de la Escuela de Hostelería en su momento, pues es un ejemplo, ¿no?, de cómo una infraestructura de formación puede contribuir al desarrollo económico de un territorio. Pero claro, ahora lo que necesitamos es que no solamente poner medios para la mejora de las competencias del capital humano de Melilla y hacerlos efectivamente mejores profesionales y preparados para atender a las nuevas demandas, sino ser capaces de construir esa demanda para que la inversión que se hace en materia de refuerzo del capital humano pues sea la propia ciudad la que se beneficie de esa inversión, ¿no? Me da la impresión de que a veces en algunos territorios se ha hecho un esfuerzo extraordinario en la mejora profesional, con centros tecnológicos, con centros de formación de alto nivel, pero después la ciudad o el territorio se descapitaliza porque esas personas no encuentran precisamente en el mismo territorio la posibilidad de encontrar puestos de trabajo para su preparación. Con lo cual hay que buscar un equilibrio entre esta mejora de competencias, que yo creo que van por esta línea, en la creatividad, en la creación de productos y experiencias, en la parte de digitalización, perdón, que se me ha ido el palabra, y la parte de idiomas, y después también ser capaces de construir entre el sector público y el sector privado un ecosistema que haga que precisamente la inversión que se hace en el ámbito de la educación, de la formación y de las competencias redunde en beneficio también local. Pues muchas gracias, Iñaki. Muchas gracias, Iván. Quedamos quizás con muchas
conclusiones, con muchas apreciaciones que han hecho de Iñaki, especialmente la insistencia en el discurso, en el relato inclusivo, en el valor natural del mestizaje, de la diversidad y que puede ser efectivamente algo fundamental a la hora de sacar la ciudad hacia adelante y atraer ese turismo que puede encontrar algo aquí difícilmente encontrable en otros sitios. Iñaki sigue teniéndonos en tu pensamiento siempre. Iván, muchas gracias porque al hablar sobre todo de ese plan de inversiones en el aeropuerto, ese cambio de denominación, ese cambio de rumbo del aeropuerto, abre expectativas, algo fundamental para pensar en una nueva Melilla también, sobre todo una nueva Melilla turística. Y doña Dunia Al-Mansuri, muchas gracias por estar presente, ser testigo y control de estas jornadas. Y a ustedes, pues volveremos ya el próximo miércoles para hablar también de alternativas al comercio transfronterizo. Se hablará de empresas de comunicación, de tecnología de la comunicación, de la información, el presente ya, pero también el futuro. Para Melilla, recuerden que la última semana prevista en estas jornadas del Plan Estratégico de Melilla se celebrarán a partir del 18 de enero por razones para dar mejor capacidad a la hora de entrar propuestas por parte de las distintas consejerías de la ciudad autónoma que se encuentran inmersas ahora en el procedimiento el establecimiento del presupuesto del año que viene y que al mismo tiempo los ponentes alguna dificultad de agenda tienen. Y nada, muchas gracias por su atención. Sobre el próximo miércoles a las 7 de la tarde les esperamos aquí con el Plan Estratégico de Melilla 2029. Muchas gracias. Buenas tardes a todos.